El tema es un poco complicado, porque ¿qué voy a decir yo de Santo Domingo a vosotros que ya lo conocéis de sobra? Tiene su complicación. Tiene su complicación porque no es cuando hablas a alguien que no le conoce de nada, pues bueno, pues es como más fácil. De todas maneras, parto de algo que a mí me parece que es real, y es que Santo Domingo es bastante desconocido, incluso por los que estamos dentro, por los que decimos que le conocemos, es bastante desconocido. Por eso era el título de esta charla, Conociendo a Santo Domingo a través de una galería de retratos. Vamos a ir viendo imágenes. Vamos a ir viendo imágenes y sobre las imágenes no quiero hablar de la historia de Santo Domingo. Yo creo que la historia de Santo Domingo más o menos la conocemos, aunque las imágenes van a ir recorriendo algunos momentos importantes de la historia de Santo Domingo. Lo que sí quisiera recorrer son elementos fundamentales de la vida de Santo Domingo que son elementos fundamentales de la vida dominicana y, por lo tanto, fueron importantes en la época de Santo Domingo y son importantes ahora para nosotros. En eso es donde me querría fijar. En definitiva, tenemos que empezar diciendo que el camino de Santo Domingo no es un camino extraño. Santo Domingo lo único que quería era ser creyente. Y nosotros lo único que queremos es ser creyentes. Y el camino que inició de Santo Domingo, pues es prácticamente el camino de todos los creyentes. Los mismos elementos los tenemos todos cuando se habla del carisma dominicano, el carisma franciscano, el carisma jesuítico, el carisma... Todos tenemos los mismos elementos, son los elementos que nacen del Evangelio. Otra cosa es que cada uno de nosotros ponemos acentos distintos en unas cosas. Damos más importancia a unas, menos importancia a otras. Los elementos que quiero ir sacando en esta pequeña charla son nuestros acentos, los acentos dominicanos, que lo eran en la vida de Santo Domingo. Por eso, a través de Santo Domingo vamos a llegar a nuestro hoy. No sé si os suena un dominico que ya murió, un tal Silebex. Si así de voz suena mal, pero si lo escribo es fatal todavía porque es un holandés de nombre inescribible. Él decía que el carisma dominicano está siempre abierto, no está cerrado. Y no está cerrado mientras haya algún dominico, alguna dominica vivo. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo. No podemos decir, esto fue lo de Santo Domingo hace 800 años y nosotros tenemos que hacerlo exactamente igual. No. Nosotros tenemos que actualizar lo que vivió Santo Domingo aquí y ahora. 800 años después, y probablemente aquí en Palencia sea distinto de en Madrid, de en París y de en Canberra. Se vive de manera distinta. Casi si te pones más acá, lo ves mejor. Bueno, todos sabéis, no voy a decir más fechas que una, solo voy a decir una. Todos sabéis dónde empezó la historia, ¿no? Habéis estado allí. A ver, examen para nota. ¿En qué año nació Santo Domingo? ¿Sí? Pues no. Hay que ponerse al día. Hay que ponerse al día. Hasta ahora decíamos siempre, nació en 1170, murió en 1221. Bueno, pues ahí se ha seguido investigando. Y ahora lo que parece es que en torno a 1170 se debieron de casar los padres. Suponiendo que Domingo es el tercer hermano, o sea, el más pequeño, pues calculan que haya nacido en torno a 1174. Entonces ahí ya no voy a decir más fechas, Pero bueno, la historia empezó en Caleruega. Como esta parte ya la conocéis, y seguro que también conocéis esto. Santa Juana el Sueño.
El sueño, ¿os acordáis del sueño, verdad? ¿Quién le interpretó el sueño? ¿Santo Domingo de Silos? No, Santo Domingo de Silos había muerto 100 años antes. Fue a rezar a la tumba de Santo Domingo de Silos y el abad entonces le interpretó el sueño, que era que llevaba en su vientre a un niño que con su palabra iba a incendiar el mundo. ¿Por qué pongo esto aquí al principio? Porque realmente todo lo que viene detrás, todos estos 800 años, son la historia de un sueño. La vida de Santo Domingo es hacer realidad un sueño. Este sueño que se prefiguraba en ese cachorro blanco y negro con una tea encendida en su boca. Y nuestra vida como dominicos, como dominicas, nuestra vida dominicana también forma parte de ese sueño, que también es el sueño de Jesús de Nazaret, la construcción del reino de Dios. Y aquí no voy a decir más. A ver, esto también es para examen, ¿eh? ¿Esto dónde pasó? Ahora ya os da miedo decirlo, ¿eh? A ver, ¿dónde Santo Domingo vendió sus libros? En Palencia, pues eso. Esta parte estamos en Palencia. Y ahí no aparece la palabra Palencia, sino que aparece la palabra compasión. La compasión es de las fuentes más importantes de la espiritualidad de Santo Domingo. No se puede entender a Santo Domingo, no le podemos entender si prescindimos de la compasión. Él no la inventó. La compasión es una virtud de Dios y de Jesús. En el Antiguo Testamento ya aparece continuamente que Dios es Dios de misericordia y Dios de compasión. Y en el Evangelio, en los Evangelios, Jesús insiste muchísimo en esa virtud, en la compasión que Él tiene, que debemos tener. Pone de ejemplo al padre que acoge a su hijo, al buen samaritano. Podéis coger cantidad de pasajes que en el Nuevo Testamento hacen fuerza sobre esa palabra, la compasión. Pero fijaos, ¿os acordáis de la historia de la venta de los libros de Santo Domingo? Vende los libros y ¿qué hace con lo que...? Lo reparte a los pobres, ¿verdad? Pues no. Pues no. Vamos a ver, dice el texto original que nos lo cuenta. A ver si lo encuentro. Ardiendo en compasión hacia ellos, hacia los pobres, resolvió con un solo acto obedecer los consejos del Señor y reparar en cuanto podía la miseria de los pobres que moría de hambre. Vendió, pues, los libros que tenía, aunque le eran muy necesarios, con todo su ajuar, fundando una cierta limosna. Distribuyó y donó lo suyo a los pobres. ¿A que no sabéis lo que significa eso de fundando una cierta limosna? Pues diríamos que es algo así como crear una institución o crear una fundación. No cogió el dinero y lo dio y ya, y se acabó. No. Él inició algo a lo que se sumaron sus compañeros y sus profesores, que tenía algo más de durabilidad, más de pervivencia, más para el futuro. No era todo, se acabó el dinero y se acabó. ¿Por qué digo esto? Porque eso, si recordáis, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la compasión tiene dos elementos. La compasión tiene dos elementos muy importantes. Tiene una dimensión contemplativa. En primer lugar es mirar con los ojos de Dios. En primer lugar, la compasión es sentir compasión. Es ver al otro que es mi hermano y que necesita. Esa es la primera dimensión, contemplativa. Pero hay otra segunda dimensión, que es la dimensión transformadora, la dimensión del compromiso. No solo es ay qué pena, ay qué lástima y acercarme a Él, sino dar los pasos necesarios para que cambie esa situación. Esas dos dimensiones son fundamentales en la compasión. Si nos cargamos una, nos quedamos solamente en la lástima, que no sirve de nada.
La compasión evangélica es la compasión que remedia. La compasión evangélica es la del samaritano que vio, sintió compasión, se acercó a él, le vendó, le cargó en su cabalgadura, le llevó a la posada, pagó, estuvo con él, pagó y dijo que volvería. Bueno, pues Santo Domingo es esa la compasión de él. Fundó una cierta limosna. Nunca os olvidéis de esto, que esto pasó en Palencia. Hay un autor que dice una frase sobre esto, sobre este hecho, que a mí me gustó mucho la vez que la leí, y la repito, y es que Santo Domingo hace lo que puede, y lo que puede tiene el valor de hacerlo. Hace lo que puede, no hace más allá de lo que puede. En aquel momento lo único que tenía eran sus libros, pero lo que puede hacer tiene el valor de hacerlo, aunque le cambie la vida. A mí me parece que eso es importante para nosotros cuando pensemos no solo la compasión que vivió Domingo, sino la compasión que nosotros tenemos que vivir. ¿Os acordáis ya de mayor? Santo Domingo nos cuentan los que le escuchaban por la noche llorar en la iglesia y decía, ¿qué será de los pobres pecadores? Bueno, pues al final es la compasión lo que va a dar fruto, lo que está en la base de todo lo demás, de toda su vida, de todo su proyecto, de toda su obra. Hay quien dice que esta compasión, ¿de quién lo aprendió? De su madre. Y si preguntáis a cualquiera de Caleruega, para ellos la gran santa es Juana, porque realmente ella fue la que le enseñó a sentir esa compasión y a no dejar que nadie que tuviese necesidad y se acercase a él marchase de la misma manera. Bueno, la compasión y Palencia. ¿Cómo es lo de Palencia? Fundó una cierta limosna. Otro paso. Este le conocéis también, ¿verdad? Este es un trozo de un fresco del Beato Angélico. Es la imagen más conocida, yo creo, entre nosotros de Santo Domingo. ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Qué está rezando o estudiando? Está las dos cosas. Está contemplando, está meditando la palabra de Dios. ¿Por qué pongo yo esta imagen aquí? Por el estudio, que es uno de los elementos fundamentales para Domingo, y no solo para Domingo, sino para sus seguidores. Santo Domingo estuvo aquí en Palencia estudiando, siguió estudiando en Burgo de Osma, y cuando inicia su proyecto y ya tiene una pequeñita comunidad en Toulouse, lo primero que hace es, durante 2 años, se van a un maestro de teología en Toulouse a que les dé clases. Stavensby se llamaba aquel hombre. Para él el estudio es fundamental. No en vano, uno de los lemas de la Orden de Predicadores es Veritas, la verdad. Pero cuidado, la verdad no se tiene. La verdad en dominicano, la verdad que Domingo vivió y que todos los que nos han precedido han pretendido vivir, la verdad no se tiene, la verdad se busca. No hay, cuando hablas de la verdad a algún muchacho joven, ya se le ponen los pelos como escarpias. Dice, ya este otro que dice que ya tiene la verdad. Pues no, nosotros no la tenemos, la buscamos. De hecho, y eso no es de Santo Domingo, sino que nace del Evangelio, la verdad se busca y se obra. Se busca, yo soy el camino, la verdad y la vida, y se obra, se hace realidad. Recordad esa pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad? También. La verdad se busca y se obra. Y se obra y se busca ¿en dónde? En Dios, en los demás, en nuestro mundo, en nosotros mismos.
O sea, nadie la tenemos. Lo fundamental de nuestra búsqueda o la búsqueda de Santo Domingo es, yo diría, una disponibilidad para aprender. Es fundamental que estemos dispuestos a aprender, que vayamos con los ojos bien abiertos y con los oídos bien abiertos para aprender algo de la verdad que los otros tienen para nosotros. En definitiva, la verdad no es conocer, no es un conocimiento. La verdad es un acontecimiento. Es un acontecimiento que se realiza cuando Dios se está revelando en nuestro mundo. Es un acontecimiento que encima pues desenmascara las injusticias, desenmascara todo aquello que oculta, que tuerce la verdad. Esa es la verdad que buscamos. Hay otro autor, este sí le conocéis, Timothy Radcliffe, que dice que para entender la verdad en dominicano hay que relacionarla siempre con el amor. Dicen los ilustrados y nuestros científicos que para saber algo de las cosas hay que alejarse de ellas, no hay que implicarse. Entonces, Santo Domingo, el Evangelio, Timothy Radcliffe y nosotros decimos lo contrario. Para conocer realmente algo, para encontrar su verdad, hay que quererlo. Si no quieres a algo, si no quieres a alguien, nunca seremos capaces de encontrar la verdad que lleva. Eso es algo que Domingo intentó enseñar a diestro y siniestro a sus frailes, a sus monjas, a los laicos que estaban alrededor de él. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues lo hizo principalmente dialogando. Esta escena, bueno, estas escenas, esto forma parte de un gran fresco, si vais alguna vez a Florencia, en Santa María Novella, en la Capilla de los Españoles, hay un gran fresco, que esto es un trocito pequeño, pero que en esto nos muestra el diálogo de Domingo con los herejes, la discusión, el escuchar, el compartir, de alguna manera, para Domingo, los otros, el otro, fuesen herejes, obispos, frailes, compañeros, le daba igual. El otro es, sobre todo, fuente de verdad. Esto lo insiste mucho después Santo Tomás de Aquino. El otro es la fuente de la verdad. Por eso siempre tenemos que escuchar y tenemos que aportar, evidentemente. El diálogo no es solo escuchar. En definitiva, la búsqueda de la verdad que decíamos antes es un camino compartido. Para dialogar, dicen que Dios nos dio 2 orejas y 1 boca. Para dialogar primero tenemos que escuchar. Primero tenemos que escuchar lo que el otro tiene que decir, lo que el otro está viviendo, lo que el otro, desde dónde está hablando, qué es lo que realmente le está moviendo. Después de ese escuchar, es cuando nosotros tenemos que interpretar, que ver qué es lo que nosotros sabemos, que ver qué es lo que nos dice pues, los que nos han precedido, nuestra tradición, qué es lo que nos dice el Evangelio y qué es lo que podemos aportar. Y después es donde tenemos que discernir y actuar. Por lo de lograr la verdad, ningún diálogo nos puede dejar indiferentes. Todo diálogo nos tiene que llevar a cambiar nosotros. Yo al otro no le puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Y con mi obrar probablemente influya en el otro y en los otros. Seguro que conocéis esta imagen. ¿Os suena haberla visto? Esa está en el Museo del Prado. Es de Pedro Berruguete. ¿Os acordáis de la historia que cuenta? Bueno, os voy a dar 2 versiones. La primera es la que todos conocemos,
que es la que viene de nuestra tradición. Hay una discusión ahí si es en Fanyó o es en Montreal. Bueno, Santo Domingo, cuando empieza la predicación para la conversión de los herejes, los predicadores en el sur de Francia se reparten lugares. Y Santo Domingo va a Fanyó. Fanyó era como el centro, el nido más nido de donde estaban los mayores herejes, donde estaban los más cultos, como los obispos de ellos. Y él elige ir allí. Y allí vive. Y allí dialoga con ellos. Bueno, pues en aquella época había una costumbre que era una especie como de torneos. Imaginaos, en la plaza del pueblo, llenan toda la plaza del pueblo de gradas, montan un escenario y ahí se va a montar una especie de juicio. ¿Cómo es ese juicio? Bueno, pues hay dos partes, en este caso, que se hacían muchos de estos, en este caso uno eran los herejes y por el otro lado la Iglesia. Y ponían sus razones, discutían y al final había un juez o un grupo de jueces que determinaban quién había ganado la discusión. Entonces, ¿quién tenía razón? Cuentan, es la tradición que nosotros hemos recibido, que al final de una de estas discusiones los jueces no llegan a ningún acuerdo y entonces invocan lo que se llamaba, lo que se llamaba el juicio de Dios. El nombre técnico es una ordalía. El juicio de Dios. ¿En qué consistía? Pues dijeron, bueno, echamos los escritos de las dos partes al fuego y si uno no se quema, ese es el verdadero. Y cuenta la historia que echaron los herejes, se quemó, luego echaron el de la parte católica que lo había escrito Santo Domingo, salió rechazado del fuego, lo volvieron a echar, salió otra vez y eso por 3 veces. Y entonces determinaron, esa es la historia, esa es la historia. Bueno, pues hay otra historia. Esta es la historia que viene de nuestra tradición, que la contó Jordán de Sajonia, y entonces desde entonces nosotros mantenemos esa... Hay ahora, al final os voy a poner unos cuantos libros así más actuales sobre Santo Domingo. Hay un experto en catarismo, Miquel Roquebert, es un francés, un periodista francés, que habla sobre Santo Domingo. El título al que me estoy refiriendo se titula La leyenda negra. Y entonces reflexiona sobre este hecho. Y él dice, es imposible que eso fuese así, porque los herejes, los cátaros, nunca admitirían una ordalía, nunca admitirían un juicio de Dios. Entonces él empieza a rebuscar otros papeles, otras tradiciones, y encuentra otra versión de esto contado por un cisterciense de la época. La historia que cuenta, que a mí me gusta más y me parece que tiene más sentido y más posibilidad de realidad, lo que cuenta es lo siguiente. Preparando un juicio de esos, un torneo de esos, Santo Domingo escribe su parte y les pasa a la otra parte su escrito para que preparen la defensa. Los otros hacían lo mismo, o sea, se intercambiaban los escritos para preparar los argumentos en contra a favor, de forma que cuando llegasen al juicio ya estuviesen más o menos con eso claro. Se juntan en una noche, en una casa de Fanyó, los varios perfectos cátaros, a estudiar el escrito de Santo Domingo. Les parece tan bueno y se cabrean tanto que uno va y lo tira al fuego. Y sale. Y lo vuelven a tirar. Y sale. Y lo vuelven a tirar por 3 veces. Entonces, al final, como ven eso y no lo entienden, se juramentan entre ellos de no decir absolutamente nada de eso que ha pasado. Porque entienden que es algo que les supera. Bueno, pues años después, uno de esos que estaba allí se convierte al catolicismo y es él el que lo cuenta. Bueno, pues a mí me gusta más esta versión y me gusta más porque creo que es más plausible y porque indica mucho mejor lo que significa el diálogo. Para discutir con otro que piensa distinto de mí, para que piensa distinto de mí, yo le doy lo que yo pienso, él me da lo que él piensa y buscamos razones, discutimos sobre razones. Eso es el diálogo. Eso es escuchar primero y aportar mi visión después. Eso es intentar buscar la verdad.
Y esta característica del diálogo es uno de los elementos fundamentales de la vida de Santo Domingo y es uno de los elementos fundamentales de la historia de la orden a lo largo de estos 8 siglos. Y debería ser uno de los elementos fundamentales en nuestro modo de plantear la vida dominicana. Nuestra época es un poco parecida a la de Santo Domingo también, ¿eh? Allí había muchas formas de pensar, había unos que decían que eran herejes y otros que decían que tenían la verdad, había otro... Bueno, pues nuestra época, salvando las distancias y los siglos, yo creo que también está más o menos parecido. Esto del diálogo no es un método, es una actitud espiritual. O sea, no se trata de tenemos que dialogar, no, no, no. Se trata de vivir, de predicar, dialogando. Se trata que de nuestra forma de hacer, de estar, de vivir, sea siempre diálogo. Seguimos. ¿Esto qué representa? Los modos de orar. Esto es una vidriera que está en nuestra iglesia de San Juan de Letrán en La Habana, en Cuba, en la portada. Pero bueno, todos conocéis mucho más esta imagen. Los modos de orar. La oración. Para Santo Domingo, la oración era fundamental. Esto que nos ha llegado no porque Santo Domingo nos lo contase, sino porque llamaba tanto la atención a los frailes el que Santo Domingo pasase las noches en la iglesia, que algún cotilla les pió. Y ese cotilla o esos cotillas son los que después transmitieron lo que son los modos de orar. La oración para Santo Domingo era fundamental. Y la oración es en primer lugar escucha. Es escucha de la palabra de Dios. Es escucha de lo que Dios nos quiere decir. No es precisamente el mira que necesito no sé qué, mira a ver si me consigues no sé cuánto, mira que mi hijo no sé qué, mira que si el nieto tiene examen... No, eso no es la oración. Eso es la lista de la compra. La oración es en primer lugar escuchar, ponernos en disposición de que Dios nos hable. Es preguntarle, decía algún clásico también, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, eso es la primera parte. Y eso de alguna manera lo expresan los modos de orar de Santo Domingo. Esa primera parte de escucha. Si os fijáis, todos ellos, excepto el noveno mono, y siempre que se representan los modos de orar, siempre aparece la cruz. Siempre. La cruz es la palabra de Dios. Entonces, la oración siempre es ante la palabra de Dios. Nosotros hoy lo representamos con una cruz o con un libro, pero realmente eso es lo que significa. El ponerse delante de Dios y ver qué es lo que quiere de nosotros. Después, no solo es un momento de escucha, sino que es un momento, diría también Timothy Radcliffe, un momento de fertilidad. ¿Por qué? Porque nosotros acogemos la palabra, la dejamos que crezca en nuestro interior y que dé fruto. Es que al final nosotros seamos fértiles. Esto él lo aplica explicando la imagen de la Anunciación, refiriéndose a María como creyente que recibe la palabra, la acoge y la devuelve fértil, la devuelve en su Hijo. Bueno, pues de alguna manera nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos que ponernos en sintonía del corazón y de la vida con Dios. Eso es lo que hizo Santo Domingo. Todo esto tiene su explicación, su historia, su sentido, cada modo tiene pues su nombre, porque es ese gesto, porque es
qué gestos son originales de Domingo y qué gestos son anteriores a él. Bueno, todo eso tiene su historia, yo no voy a meter en ello. Pero realmente lo que sí nos refleja es la importancia de la oración en la vida de Domingo. Sí me voy a permitir en decir que la oración no se cuida sola. La oración hay que cuidarla. La oración tenemos que cuidarla. Nuestra oración exige esfuerzo. Nuestra oración necesita ejercicios. Felicísimo Martínez, no sé si lo conocéis, otro fraile, ese habla de la importancia de ejercitarnos en el silencio, hoy. Hoy es cada vez más difícil porque nuestra vida está llena de ruidos, y no solo ruidos exteriores, sino ruidos en nuestra cabeza, preocupaciones y al final como que estamos continuamente con interferencias. Bueno, pues necesitamos hacer silencio. También necesitamos ejercitarnos en lo que él llama la soledad habitada. O sea, la oración es, evidentemente hay oración comunitaria, pero también y fundamentalmente es relación de encuentro con Dios. Y para eso necesitamos alguna vez estar solos. Pero solos no de soledad vacía, sino de una soledad de encuentro, que genera escucha, que genera después el salir de nosotros. Eso es lo que él dice, lo que él explica con la soledad habitada. Y en tercer lugar, necesitamos ejercitarnos en llevar los momentos de oración a que no sean momentos, sino a que toda nuestra vida sea oración. Llevar la oración a la vida diaria. Eso es lo que hizo Santo Domingo. Eso es lo que consiguió Santo Domingo. Si cogéis los testimonios de la canonización, cuando hablan compañeros que vivieron con él, que anduvieron con él, uno de los elementos que más resaltan es que siempre iba rezando, siempre. En la calle, en casa, en la iglesia. Bueno, pues ese es un elemento para nosotros. Bueno, hasta aquí yo diría que son las bases. Yo diría, ¿cómo vamos? Bien. Oye, si me queréis cortar en algún momento, cortadme, ¿eh? Y preguntad y haced comentarios. Esto, como veis, no es una charla así en plan serio, sino, bueno, pues es un poco un compartir. Hemos hablado o hemos visto la compasión, hemos visto la verdad, la búsqueda de la verdad, hemos visto el estudio y hemos visto la oración. Bueno, esto en Santo Domingo yo diría que es la base que le va a sustentar para todo lo que va a hacer después. Es, en primer lugar, la base para alimentar su fe. O dicho de otra manera, lo que hemos visto en dominicano son las bases para alimentar nuestra fe. La compasión, el estudio, la formación, la verdad, la oración, el diálogo. Y no solo eso, no solo es las bases que nos ayudan a alimentar nuestra fe, sino que yo creo que son también los sustentos de nuestra predicación, los sustentos de nuestro ser creyente, de nuestro ser cristianos, de nuestro dar testimonio, de nuestro vivir evangélicamente. Si nos falla alguno de estos aspectos, algo anda mal. Es como la silla que se le rompe una pata. Si ya se le rompen dos, ni te cuento. Y menos vamos al suelo, pero directos. Hasta aquí las bases. Ahora pasamos a la obra, a su obra. ¿Conocéis esto? ¿No lo conocéis? Bueno, pues hay que conocerlo, hombre. Las dos fotos de la izquierda son Prulla, el monasterio de las monjas de Prulla, la primera fundación de Santo Domingo.
y la de abajo es la Casa Santo Domingo, en Fanyó, donde él vivió. Es un pueblito al lado de Prulla, y bueno, pues esa es la Casa de Santo Domingo. ¿Cómo empezó la andadura de su obra? Bueno, pues yo creo que lo fundamental que tenemos que decir siempre es que su obra es un camino compartido. Santo Domingo no es esa cabeza que todos van detrás. No es ese que sobresale, no es ese que... sino que él es el primero entre iguales que van juntos caminando. Entonces, cuando se hace la fundación de Prulla, Domingo no está solo. Domingo no es el único. Hay otros hombres, hay otras mujeres a su lado. En ese primer momento está todavía el obispo de Osma. Después ya va a morir. Pero ya hay otros compañeros. Hay un matrimonio que es el que cede los terrenos de donde está Prulla. Y hay las que van a ser después las monjas, que son hijas de herejes que se han convertido y que ya no pueden volver a sus casas. El camino, la fundación de la orden, estamos hablando de 1206, es ese grupo tan variopinto el que lo inicia. Ahí incluso Domingo ni es el primero de todo el grupo. El primero es Diego de Acebes. Domingo es casi el segundo, pero inmediatamente va a morir Diego y va a ser Domingo el que coja la bandera y el que inicie todo el proceso de algo que a él se le da muy bien, que es organizar. Él organiza la familia, el proyecto de la Orden de Predicadores realmente bien. Y de hecho, después en algún momento, por ejemplo, el Papa le va a pedir ayuda para que le ayude a organizar algunas cosas. En concreto, todas las monjas de Roma le encarga a él que las organice, que las reúna, que las reforme, por esa capacidad de organizar. Cuando hablamos nosotros de familia dominicana, estamos hablando ya de 1206. Ahí estaban de todo. Y estaban todos embarcados en el mismo proyecto, con las mismas preocupaciones. La vidriera del lado derecho está en esa casa de Fanyó. Otra escena. ¿Os suena lo de Ve y predica? ¿A qué os suena? A nada. Esto es otra pequeña historia que se atribuye a Santo Domingo. Santo Domingo, cuando ya tiene un primer grupo de frailes viviendo en Toulouse, en la casa de Pedro Seila, va a Roma. Su objetivo es conseguir que le reconozcan, que se le reconozca como una nueva orden, como un nuevo proyecto de la Iglesia. Estando allí, bueno, en estos tiempos se ha muerto el Papa anterior, que era el que conocía a Santo Domingo y el que apoyaba, y han elegido un nuevo Papa. Entonces ahí en el cambio entran sus dudas. Pero estando Santo Domingo rezando en Roma, tiene como una especie de visión. Y en esa visión se le aparecen San Pedro y San Pablo entregándole un báculo y las llaves y le dicen: ve y predica. O dicho en latín, que igual lo habéis visto alguna vez, vade et predica. De alguna manera ese es el impulso espiritual que recibe Domingo. Ese es el arranque, la fuerza para ese proyecto de evangelización. Esa es la misión que ha recibido y que él toma como suya. Pero no es suya solamente,
Por eso él va a estar hasta que consigue la aprobación del Papa, de la Orden, porque ese nuevo proyecto no puede ser un proyecto suyo, tiene que ser un proyecto de la Iglesia. Eso es lo que significa también la aprobación, que fue en 1216. Por eso, dentro de 2 años, celebramos, si habéis oído hablar del jubileo, celebramos 800 años de la aprobación de la Orden, de ese momento. Es cuando la Orden, ese pequeño grupo, se convierte en orden de predicadores, en una fundación de la Iglesia, para evangelizar. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que cuando Santo Domingo llega a Toulouse con la bula papal en que les dice que ya son orden de predicadores, el pequeño grupito que había allí, que se ponen muy contentos, pero se les fastidia rápidamente la fiesta. Porque les dice Santo Domingo, el trigo amontonado se pudre, o sea, que unos para París, otros para Bolonia, otros para Madrid y otros se quedan allí en Toulouse y Pruia. Evidentemente eso no lo entendieron. Muchos no lo entendieron. No lo entendió ni el obispo de entonces tampoco, no lo entendieron muchos frailes. De hecho, nos cuentan las resistencias de uno de los frailes, de Juan de Navarra, porque les mandaba evidentemente el id a las ciudades donde hay universidades, París, Bolonia, Madrid, y fundad conventos. ¿Y para eso qué lleváis? Vosotros mismos y la fe en Dios. Punto. Entonces Juan de Navarra dice, ¿cómo vamos a hacer un viaje tan largo sin un solo chavo? Bueno, pues al final consigue que Santo Domingo le dé algo de dinero, muy a su pesar. Pues eso fue una de las historietas que son reales, vamos, que están escritas que contaron los primeros. De hecho, eso incluso la cuenta Juan de Navarra en el testimonio de la canonización. Santo Domingo les dispersa. El trigo amontonado se pudre y disperso fructifica. Y ahí empieza la gran carrera. A unos de esos que salen no les salió muy bien, en concreto a los de Madrid, se van para otro lado, los de París sí les sale bien, los de Bolonia también, e inmediatamente empiezan a crecer y empiezan a extenderse. Empieza con esa dispersión a dar frutos esta obra que lleva 800 años, y fijaos hasta dónde da que estamos nosotros aquí, pues, y todavía tiene que dar más, mínimo otros 800. Mínimo otros 800. Yo espero no verlo, pero... Sí, pero otros 800 no, No. Bueno, ¿y cuál es la razón de ser de esta obra? La predicación. Esa es la razón de ser de toda nuestra obra. Podemos decir muchas cosas de nuestra predicación, de la predicación de Santo Domingo, de la predicación de la Orden, de la predicación que se hace hoy. Una de las palabras es esa que ha asomado por ahí encima de ese tapiz. Es un tapiz antiguo, yo creo que es africano, pero nuestra predicación es multiforme. ¿Qué significa eso? Pues que la palabra de Dios hay que actualizarla al momento y al lugar. Y ni todos los momentos son iguales, ni todos los lugares tienen las mismas necesidades. Y por eso, en unos momentos han hecho falta misioneros, en otros momentos han hecho falta enfermeras, en otros momentos han hecho falta predicadores, en otros momentos o otros lugares, todo eso es predicación. Predicación es una homilía, predicación es una charla. Predicación es, dice Humberto de Romanis en su libro La formación de los predicadores, una charla amigable. Predicación es escuchar,
Predicación es acompañar. Predicación es cuidar. Predicación es... Hay muchas maneras de predicar. Predicar es llevar el Evangelio y eso lo podemos hacer todos de muchas maneras. Por eso es importante que nos quedemos con esta palabra. Es multiforme. Hay cantidad de formas de predicación. Sí es importante algo. Hay otra palabra que también se utiliza. Di. Al decirme multiforme, me he acordado de una palabra que usa mucho el Papa y la insistió y a mí me supo a gloria cuando dice la uniformidad nos está matando en la iglesia. No sé por qué, bueno, yo sé por qué, por lo menos a mí me gusta, pero que a lo mejor pues es demasiado lo que yo pienso, pero a mí me parece fundamental. Esa uniformidad me parece a mí que nos quita alas. Yo creo que, evidentemente, el evangelizar es llevar el Evangelio a las personas. Y las personas viven realidades distintas en cada lugar. Y la palabra que el Evangelio da para ellos es completamente distinta. Y por lo tanto, nuestra forma de actuar tiene que ser también distinta. Nuestra forma de predicar, de llevar, de evangelizar, tiene que ser distinta. La otra palabra que iba a decir, que está muy relacionada con esta, es itinerante. La itinerancia no es solo moverse, no es solo ir de aquí para allá. O sea, muchas veces la itinerancia es más de aquí, de la cabeza, que del movimiento de nuestras piernas. Cuando quedamos anclados en algo porque eso y nada más, hemos perdido toda capacidad de escuchar el Evangelio y de anunciarlo. Necesitamos ser flexibles, escuchar lo que nos dice la palabra. Y cuando eso lo escuchamos y lo vivimos, se nos caen todas las rigideces. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque somos compasivos. Y quien es compasivo quiere al otro, aunque piense de forma distinta. Dale. Sí, porque me relaciono mucho con esto que se dice hoy y después lo del Camino de Santiago, me encanta también la parábola esa y después que el Evangelio, pues a mí me parece que es el que quiera seguirme que me siga, el que quiera seguirme que me siga. Y es cosa del camino, y le siguió por el camino. A mí me parece, bueno, ya no Otra característica de nuestra predicación es que tiene que ser positiva. ¿Os acordáis o habéis oído alguna vez esa expresión que se aplica a Santo Domingo? Predicador de la gracia. Bueno, pues en Domingo, en todos los que le han seguido, incluidos nosotros, la predicación siempre tiene que ser positiva. Tiene que decir lo bueno que Dios nos ha dado. La bondad es... No podemos ser predicadores de malos agüeros. Yo estoy seguro que todos recordáis, porque era algo que se hacía hace 30, 40 años mucho, lo de os vais a condenar, el demonio no sé qué, o sea, que vamos, que más que nada metían miedo. Bueno, pues esa no es nuestra predicación. Nuestra predicación tiene que anunciar el querigma, y el querigma es la bondad de Dios. Si toda su obra, toda su creación es buena, ¿por qué nosotros vamos a decir que es mala? ¿Por qué nos empeñamos? Si su obra de salvación es tan maravillosa que incluso nos da a su Hijo, nos entrega a su Hijo, ¿por qué nosotros nos empeñamos en decir lo contrario? Nuestra predicación tiene que ser para decir que Dios es bueno con nosotros, que nos quiere acompañar, que incluso aunque estemos hundidos, Él está a nuestro lado, que eso es una predicación positiva. Sí, pero vamos a ver, el infierno existe y el pecado existe. Si eso lo echamos de la predicación y de que el pecado existe, bueno, pero estamos como estamos, pero yo prefiero predicar de la misericordia de Dios. Sí, pero es que hay que predicar todo. Sí, Vamos a ver, pero a Dios no se
Bueno, no, yo creo... No, yo creo que yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A Dios no es que no se le quiera, yo creo que más que no se le quiera es que se pasa de él, que no nos interesa.